para nuestra nación y las podemos disfrutar durante esta fecha, ¿o no? Sí. ¿Quién ha disfrutado algún terremoto? No, es igual, dígalo abiertamente, sí está bien. Un sismo, claro, un sismo, una réplica mañana. Bueno, seguimos revisando el libro de Hechos, que es un libro lleno de aventura y desventura respecto de cómo comienza la iglesia de Cristo, ¿cierto? Pero también es un libro que nos enseña a cómo vivir nuestro cristianismo hoy, entre nosotros y para con el mundo. Y acá me gustaría hacerles alguna pregunta. ¿A quién le gusta la música orquestada? ¿No? ¿Está bien? No tiene por qué. La música orquestada es hermosa cuando cada miembro de la orquesta sigue cuidadosamente al director. Hay algunos videos ahí algunos memes, o sea, no memes, sino unos reels, donde hay algunos directores muy efusivos. Cuando todos los miembros, todo ese talento, toda esa diversidad sigue al director, surge la música, surge la armonía, y esto hace que uno pueda disfrutar dentro de esa diversidad de talentos y de tipos de instrumentos algo, la música. Uno puede escuchar no solamente música, también uno puede escuchar armonías, distintas intenciones, cuando el director dice más fuerte, con más intensidad, distintas intensidades. Entonces, cuando una orquesta sigue a un director, surge algo hermoso, algo que se puede disfrutar. Pero ¿qué pasa si los miembros de la orquesta, por muy talentosos que sean, tocan cada uno lo que quiera sin seguir al director? Aunque haya mucho talento, aunque haya mucha diversidad, lo que podría ser una bonita melodía se transforma en un caos, en algo caótico, en algo que incluso puede ser desagradable al oído. Bueno, en el pasaje de hoy vemos algo similar. La iglesia de Cristo está llena de gente diversa, que podríamos decir que trae distintos talentos, toca distintos instrumentos. Paradójicamente, si usted no, o sea, metafóricamente, si usted no toca ningún instrumento, está bien. Tenemos distintas culturas, distintas historias. A veces, esa diversidad puede ser fuente de enriquecimiento, pero también a veces puede generar conflicto. Y en el texto de hoy podemos aprender qué significa vivir el Evangelio en medio de las diferencias, incluso si ello nos lleva a situaciones desagradables. Y me quiero enfocar en dos cosas principalmente. Primero, cómo nuestra humildad, cómo la humildad de los creyentes, preserva la unidad de la iglesia. Y segundo, en cómo la vida cristiana no implica necesariamente la ausencia de sufrimiento. No implica que no lo vamos a pasar mal, sino que demanda una fidelidad en medio de este sufrimiento. Y ambas cosas, como vamos a ver, son características que no nacen del corazón de Pablo, sino que nacen del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre, te damos gracias por este día que tú nos das, por este día soleado después de la lluvia. Te pido que tú puedas bendecir nuestros corazones, que puedas bendecir nuestra salud, Señor, y que puedas hablar no solamente hoy, sino que durante la semana, que puedas escudriñar nuestros corazones, Señor, y que tu palabra pueda impactar nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Terminamos. Eso sería, gracias. Es que hace mucho tiempo que no me da tos. Comencemos. ¿Cuál es el escenario? Después de hartos viajes, de hartas aventuras, desventuras, de haber visitado muchas iglesias, Pablo llega finalmente a Jerusalén. Y cuando llega, los hermanos lo reciben, primero que todo, con alegría. Y se reúne con Jacobo y los ancianos. Cuando chicos siempre me imaginaba a los ancianos, habían puros viejitos. Nosotros sabemos que los ancianos son la gente que dirige la iglesia, los que tienen algo más de sabiduría.
y les cuenta en detalle lo que Dios había hecho entre los gentiles durante su ministerio. Y mientras los ancianos oían, ellos glorificaban a Dios. Entonces, una de las primeras cosas que notamos acá es que Pablo cuenta lo que Dios está haciendo. ¿Ya? No dice, mira, es que yo le prediqué a tal persona y se convirtieron. Aquí Pablo no se tira flores, sino que habla de la obra de Dios. Esto es importante igual. Acá vemos desde un inicio cómo el Evangelio en este momento está rompiendo distintas fronteras. Y fronteras no solamente geográficas, sino que también culturales. Distintas personas de distintas culturas están siendo unificadas en torno a una idea principal, que es la necesidad de salvación, de que esa salvación es por gracia y que esa salvación fue dada por Jesucristo. Tal como Pablo escribe en Efesios 2, del 14 al 16, acá vemos cómo Cristo derriba la pared intermedia de separación entre judíos y gentiles, creando en sí mismo, o sea, en Cristo mismo, un solo nuevo hombre. Y esto es bonito, ¿saben por qué? Porque la iglesia actual también tiene esta diferencia cultural de trasfondo y estilos, y tal como la iglesia fue formada en este momento histórico, es el mismo evangelio el que nos unifica a nosotros. Ahora, y aquí viene lo bueno, y yo siendo sincero, yo había leído alguna vez cuando chiquitito esta historia, pero no me acordaba tanto. No me acordaba de detalles más sabrosos, detalles que uno se da cuenta que son gente como malintencionada. Entonces, revisemos en detalle lo que ocurre, porque cuando Pablo llega, si bien lo reciben los ancianos como muy contentos, que bueno, lo que está haciendo el Señor, aleluya, para algunas personas, Pablo es una persona, podríamos decir, persona no grata. ¿Ya? Pablo es un problema. A Pablo le tienen mala. ¿Por qué? Porque el hecho de haber orientado su ministerio a los gentiles, o sea, a los no judíos, y relacionarse con ellos, afirmar continuamente que en la iglesia no había ya distinciones de pueblo, no había ni judíos ni gentiles, ni siervos ni libres, hombres ni mujeres, sino que éramos uno en Cristo, todo eso generaba un malestar. Lo que se denomina siempre celo, el judío celoso, el judío que le molesta esto. ¿Por qué? Porque Pablo está yendo en contra de lo único que el judío tiene para decir que está cerca de Dios. Estas personas les costaba asumir los cambios que el Evangelio de la Gracia producía en quienes creían y cómo su propio esfuerzo en realidad no iba a ser lo que lo iba a salvar. O sea, había una persona que decía, que les estaba diciendo, tú te puedes esforzar todo lo que quieras, pero es la gracia del Señor Jesucristo la que te va a salvar, no tus tradiciones. Imagínense cómo se sentía esa gente, como esa rabia, cuando te dicen a ti algo que tú sabes que estuvo mal y te lo dicen. Ay, gracias por decírmelo. No está así como, ¿qué se cree? Eso, pero exponencialmente. Entonces, estos celosos veían en Pablo una amenaza a sus tradiciones y a esta manera autocomplaciente de entender la salvación también. Y este grupo empezó a esparcir rumores de que Pablo enseñaba a los judíos en realidad a abandonar las costumbres de Moisés. Y acá surge el problema, ¿ya? Miles de judíos han creído, pero algunos siguen siendo celosos de la ley. Y acá surge una primera tensión que lo compartimos, yo no lo había puesto en el sermón, pero ayer lo compartimos en San Marcos. Es que los líderes de la iglesia le dicen, mira, muy bonito lo que está pasando, aleluya, pero, ¿qué pasa con las personas acá que están diciendo que tú estás enseñando que no tenemos que respetar la ley de Moisés? ¿Qué pasa con los judíos? Muy bonito los gentiles, todo bien, pero ¿qué pasa con los judíos? Y eso es interesante porque un comentarista bíblico indica que un liderazgo maduro
en realidad debería haber sometido a prueba esos rumores. En cambio, como se dice en buen chileno, le tiran la pelota a Pablo. Entonces también puede ser que en ese mismo liderazgo había judíos celosos, que igual le molestaba lo que Pablo estaba diciendo. Entonces le dicen, mira Pablo, podrías participar en un rito de purificación junto a 4 hombres que han hecho un voto. Y uno dice, ¿por qué le ofrecen esto? Bueno, para que Pablo muestre públicamente de que él no desprecia la ley, ni se aparta de sus raíces judías. Era hacer el show. Muéstrale a ellos para que queden contentos. Ahora, ¿alguno de ustedes cree que Pablo necesitaba hacer esto? ¿Realmente Pablo necesitaba hacer esto? Esto es interesante porque participar del rito de purificación implicaba que Pablo iba a tener que pagar muchas cosas. ¿Ya? Las 4 personas que se estaban purificando tenían que pagar por los animales que iban a sacrificar, era una semana de rituales, los ropajes, etcétera, etcétera. Entonces no era así como que solamente participa, anda nomás, sino que participa y paga. Y cuando nos hacen pagar, como que nos duele más, ¿o no? O no, si estás invitado, vaya, la entrada son 5 lucas. No sé si voy. Entonces, según los ordenamientos de la tradición judía, acá había harto que pagar. ¿Ya? Y ese es un detalle importante. Ahora, Pablo sabía muy bien que la salvación es por gracia, que es mediante la fe y no por guardar la ley. Él mismo en Gálatas dice, nadie será justificado por las obras de la ley. Sin embargo, y acá viene algo que me impacta, Pablo acepta ser parte del rito. Y esto es una diferencia de cómo yo, por ejemplo, reaccioné a esta historia. ¿Qué tengo que andar haciendo ritos si yo sé que estas cuestiones son mentiras? Todos estos son rumores y ustedes lo saben. ¿Y qué me vienen a mí a tirar la pelota para que yo les solucione a ustedes su problema? Es como, no, yo no voy a andar participando en ritos. Yo sé que estoy bien. Yo sé que estoy bien. ¿Les suena ese tipo de actitud o no? ¿O soy yo nomás? Tal vez soy yo nomás. Porque como Pablo soy el peor de todos los pecadores. ¿Pero por qué? ¿Por qué Pablo acepta esto? Y acá aprendemos algo bastante importante sobre cómo se vive el Evangelio. Pablo entendía que la libertad que Cristo le había dado de estar sujeto a la ley no era para sí mismo, sino que era para servir. El carácter del cristiano está en imitar el ejemplo de Cristo, quien por amor no solamente aceptó un ritual, sino que se humilló hasta la muerte de cruz. Y en 1 Corintios 9, del 19 al 22, Pablo dice lo siguiente: me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho judío como judío para ganar a los judíos. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Lo que estaba haciendo Pablo era un acto de humillación por amor. Y así aprendemos que la libertad que Dios nos dio por medio de Cristo no es una excusa para vivir como queramos, sino que es una constante oportunidad y un llamado a amar a nuestros hermanos. El ser renovados por la gracia de Dios no nos llama al orgullo, como, oye, estoy bien. No, a mí Cristo me salvó, yo no estoy como para esto. Sino que eso mismo nos llama a constantemente recordarnos cómo nuestro Señor actuó,
con amor, con compasión y humildad, que es lo que vemos también en Pablo. Esa humildad como ejemplo de Cristo es lo que mantiene unida a la iglesia. Es el acto compasivo, humilde de Pablo el que hace que la presión baje un poco en ese momento de la historia. A veces, y esto es interesante, incluso seremos llamados a renunciar a ciertos derechos para no ser piedra de tropiezo ante personas que tal vez pueden tener una fe más temprana. A veces suena como feo decir débil, pero a veces hay fe que uno también tiene momentos de debilidad. Incluso sabiendo que no tenemos que hacer ciertas cosas, el hacerlas mostrará a los demás el amor de Cristo. Y acá yo me acuerdo de un ejemplo muy, muy claro de cómo ciertas iglesias viven este principio. Y me acuerdo de nuestros hermanos pentecostales. De cómo, por ejemplo, y esto una vez yo se lo pregunté cuando pequeño a mi papá, es por qué él tenía amigos pentecostales que no tomaban una gota de vino, y por qué cuando ellos iban a la casa, mi papá no servía vino. Y yo le decía, porque la Biblia no dice que no se puede tomar vino, dice que no hay que emborracharse. Entonces Jesús tomaba vino, multiplicó el vino. Cuando dicen que era jugo de uva, no, era vino. Entonces mi papá me dice, mira Pablo, tenéis que entender el contexto. A ciertas iglesias, durante mucho tiempo llegó mucha gente que tenía problemas de adicción al alcohol y sufría. Y encontraron en ellos una comunidad que los apoyaba. Entonces, si yo sé que ofrecer una copa de vino va a ser un problema para alguien más, primero no lo hago y yo me abstengo. Aunque yo sepa que estoy bien. Sé que eso va a ser problema para otro. Y por eso no lo hago. Esto uno lo ve harto en algunas iglesias que tienen ese contexto. Y eso es un acto de humildad. A veces yo lo he hecho. Sé que hay gente que no, entonces no saco ahí el pipeño, ni la casata. Pero ese es un ejemplo súper bonito y súper explícito de cómo la negación de uno mismo puede mantener la unidad en la iglesia y puede también mostrar el amor a los demás. Entonces, en un acto de amor y humildad tremendo, Pablo acepta la recomendación de los ancianos. No porque su fe dependa de esto, sino porque estaba dispuesto a humillarse para edificar a los demás. Y acá Pablo está reflejando el corazón de Cristo. Entonces, si nuestro Señor Jesucristo se dio todos sus privilegios por amor, ¿cómo no habremos de hacerlo nosotros? En el ejemplo de Pablo vemos cómo el verdadero vivir cristiano no consiste en imponer nuestras convicciones ni ganar las batallas personales, sino que en buscar lo que glorifica a Dios y lo que edifica a la iglesia en amor hacia los demás. Y eso es lo primero que aprendemos de esta parte de Hechos. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? También fue un palo para mí. Ya no. La actitud que toma Pablo fue tan diferente a mi reacción, y eso me hizo, Señor, ayúdame a seguir tu ejemplo. En el versículo ya 27, del 27 al 29, vemos un giro en la historia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los judíos de Asia acusan a Pablo de enseñar contra la ley y el templo. Y acá es interesante porque los judíos de Asia, porque dicen los judíos de Asia, es porque son los judíos que ya habían estado esparciendo rumores en Asia. Eran los judíos de la dispersión, que se llaman, los judíos que vivían fuera de Jerusalén y que mantenían su salvación aferrada a sus tradiciones. Entonces llega Pablo de afuera y le dice, ¿saben qué? Bien, pero
la salvación es por gracia. Esas personas empiezan a esparcir los rumores que después llegan al liderazgo de esta iglesia en Jerusalén. Entonces los judíos se aferraban a la ley y conocían a Pablo. Entonces lo que hacen acá, y esto es bastante brutal pensarlo, es que le hacen creer a la gente que Pablo había metido a Trófimo, un bonito nombre, ¿no? Imagínense, al lugar donde solamente podían entrar los judíos. ¿Ya? Eso es lo que está ocurriendo acá. Es ahí donde comienza como el atado, el problema. Ahora, esto es interesante porque hacer eso dentro de la ley judía es merecedor de la pena de muerte. Entonces no es cualquier acusación, no es como, oye, mira lo que hizo un graffiti. Ya, tanto denario, no sé, de multa. Sino que la acusación que le están haciendo, la pena que tiene es la pena de muerte. Ahora, nosotros sabemos que ninguna de las acusaciones que vemos acá es cierta, pero el pecado y el deseo de no querer reconocer a Cristo como fuente de la unidad de la iglesia pueden distorsionar la verdad, como lo vemos constantemente en las iglesias. Es más, esta situación llega a tan extremo que, como vemos en el verso 30 al 32, arrastran a Pablo fuera del templo y cierran las puertas detrás de él, como si fuese así un contaminador, y lo golpean, y ojo, con intención de matarlo. La expresión que se ocupa en el original no es como escarmiento, no es como que lo agarraron, sino que es pegar para matar, explícitamente. O sea, lo querían matar ahí, en ese momento. En ese momento se rompe la armonía que había creado Pablo por medio de su acto de humildad, ¿no? Vemos que el ejemplo de Cristo en Pablo hace que baje un poquito el estrés y sigue la armonía de la iglesia. ¿Por qué? Porque Pablo está siguiendo al director de orquesta, que es Cristo. En cambio, en este momento cada músico empieza a tocar lo que quiere, irrumpe el caos, porque el pueblo se niega en realidad a seguir al director de orquesta, que es Cristo, y se niega a reconocer que Pablo simplemente estaba esparciendo el mensaje de Cristo. Así como el pueblo rechazó a Cristo, también rechazó a Pablo. Y es acá donde vemos que, y aprendemos la segunda parte más importante de hoy, por lo menos, es que ser cristianos no es garantía de comodidad. Y es más, la oposición es bastante posible. Y acá hay una parte de un comentario que estaba leyendo que fue bien fuerte. Dice, no siempre que hagamos lo correcto, busquemos la paz, etcétera, vamos a ser recompensados con gratitud. El evangelio, ojo, sigue siendo ofensivo porque confronta el orgullo humano. Cuando tú le dices a la persona que en realidad necesita salvación, que en realidad nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos, que la verdad no está dentro de nosotros, eso es ofensivo para el orgullo humano. ¿Qué te creí? Eso sigue ocurriendo. Entonces no deberíamos sorprendernos cuando nuestra fe despierta algún tipo de rechazo. Ahora, ojo con esto. No quiero que aparezca alguien diciendo, no, a mí me rechazan por ser cristiano. Claro, si andáis mandando al infierno a todos, es como, oye, sí, pues Cristo vino a salvarnos, a mostrarnos su amor, no a decirnos ya. Si no, se van al infierno. Es como, ahí estás haciendo algo mal tú. No, a mí me rechazan porque siempre digo la verdad. Pero en realidad tal vez no dices la verdad, eres simplemente porfiado. Si vivimos una fe que nunca incomoda a nadie, quizá no estamos viviendo la fe del Evangelio. El Evangelio ha llegado a nuestras vidas para revelar la necesidad que tenemos de un Salvador y a veces
esa verdad puede ser incómoda hasta para nosotros, ¿ya? No miremos afuera de la iglesia, así como, oh, sí, si tú le dices esto a alguien de afuera. No, nosotros necesitamos un Salvador y necesitamos recordarnos esto cada día. Cuando decimos que no tenemos el control de las cosas, que todo va a estar mal, que nada me funciona, ¿por qué? Porque yo tengo que hacer esto. También tenemos que recordarnos de que nuestra vida no depende de nosotros mismos. Finalmente, en el verso 33 al 36, cuando todo parece perdido, aparece un inesperado instrumento de salvación para Pablo, un comandante romano. El oficial ordena que arresten a Pablo y lo encadenen. Le ponen ahí sus esposas. Parece que fue entrenado acá. Pero en ese mismo acto, que uno podría decir, pero ¿cómo? Esto es muy arbitrario. Salva a Pablo de esta multitud que quería matar. Ahora, el comandante romano, este comandante romano parece ser conocido en la zona. Y más adelante en el texto aparece incluso su nombre. Su nombre es Claudio Lisias. Claudio Lisias era un comandante que tenía por lo menos a cargo a 1000 soldados. Cerca de este lugar, Roma había construido una fortaleza. Entonces, por eso ellos escucharon el alboroto, el tumulto, y actuaron rápidamente. Si hubiesen estado lejos, matan a Pablo. Entonces, este comandante se acerca, lo arresta a Pablo y le pone unas cadenas. El comandante fue precavido también, como, oye, no vaya a ser que se vaya a escapar, así que le ponemos esta esposa. Y esto es interesante porque en el sermón que nos compartió el Ignacio, hay una profecía sobre Pablo, dada por Agao, que implicaba que lo iban a encadenar. Y aquí se está cumpliendo esa profecía. Ahora, este comandante, en medio de todo este caos, empezó a preguntarle a los atacantes acerca de quién era este Pablo. Oye, ¿quién es? ¿Pero qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Por qué lo quieren matar? Y lo que dice ahí el texto original hace entender de que el comandante preguntó muchas veces, hartas veces, distintas cosas. ¿Qué está pasando? ¿Quién es esta persona? Díganme qué pasa, díganme qué pasa. Pero, como dice el verso 34, debido a que algunos de la multitud gritaban una cosa y otros otra, y como el comandante no pudo descubrir la verdad, ordenó que se llevaran a Pablo. Y acá aprendemos una última cosa, es que la obediencia a Dios no nos exime de potenciales sufrimientos, pero aprendemos que Pablo se mantiene humilde y muestra fidelidad a Cristo con su actitud. Pablo no empieza a gritar, ¿qué se creen ustedes? Soy Pablo, soy ciudadano. Podría haber dicho, soy ciudadano romano. ¿Qué se creen ustedes? Soy doctor en la ley, ¿qué? Déjenme. No. Tal como Pablo se mantuvo humilde ante la propuesta de los ancianos, Pablo también mantuvo esa actitud en este momento, mostrando a los demás su fidelidad a Cristo. Entonces la humildad, aprendemos acá, no es solo la unidad de la iglesia, sino que también es la manera en la cual nosotros podemos mostrar la fidelidad a Cristo ante el mundo. Y segundo, aprendemos que Dios está bajo control de todo. ¿Por qué? Porque ese arresto en Jerusalén suena, ayer lo conversábamos en San Marcos, suena triste decirlo, pero es el inicio del final del ministerio de Pablo. Es el inicio del camino que llevará a Pablo a testificar de Cristo a Roma, que es el centro del imperio, pero en realidad, en términos geopolíticos, es el centro del mundo. Entonces, lo que parece una tragedia, en realidad, es parte del propósito divino. Hermanos,
Cuando enfrentamos incomprensión, oposición o sufrimiento, no debemos pensar que Dios perdió el control. Al contrario, podemos descansar en que aún en las injusticias y en las dificultades podemos ver su mano, y todo eso puede ser usado por Dios para cumplir sus propósitos, tal como lo hizo con Pablo. El Dios de Pablo es nuestro mismo Dios. Dios obra a través de medios que son inesperados, y lo que parecía en este momento el fin del ministerio de Pablo, porque pegó en el palo para que lo mataran, en realidad es el inicio de un nuevo capítulo, su camino hacia Roma, donde dará testimonio del Señor Jesucristo ante los políticos y los líderes más importantes de toda esta época. Entonces, para concluir, volvamos un poco a la imagen de la orquesta. Una sinfonía hermosa no surge del talento individual de los músicos, ¿ya? Y esto los músicos que tocan en orquesta lo tienen muy claro. La belleza de la música orquestada nace de la disposición de cada músico a someterse a lo que diga el director. De igual manera, la iglesia del Señor brilla no cuando cada uno insiste en lo suyo, sino que cuando todos fijamos los ojos en Cristo y buscamos la unidad de nuestra iglesia por medio de la paz y la humildad. Pablo nos muestra que la vida cristiana no consiste en defender nuestros propios derechos, sino que en amar al prójimo y amar a nuestros hermanos con humildad, aunque eso implique sacrificio o sufrimiento. La vida cristiana también implica fidelidad en medio de este sufrimiento. Y aun cuando la obediencia a veces nos puede conducir a la incomprensión o a la oposición, podemos descansar en que Dios tiene el control, porque finalmente Dios es el director de esta orquesta. Entonces, frente al llamado a ser humildes con nuestros hermanos y fieles frente al mundo, tenemos que confiar de que Dios está bajo control y de que Él es el centro y la fuente de la unidad de la iglesia y de nuestras vidas. Así que oremos. Señor poderoso, te damos gracias por este día, te damos gracias porque podemos seguir aprendiendo de tu palabra. Te damos gracias por la manera en la cual tú sostuviste a tu siervo Pablo en humildad y en fidelidad hasta el fin. Y te pedimos, Señor, que tú nos puedas conceder la gracia de imitar ese ejemplo, que podamos renunciar a nosotros mismos por amor a los demás y permanecer firmes en medio de la oposición, confiando siempre en ti. Te pedimos, Señor, que tú recuerdes a nuestros corazones el Evangelio y la necesidad que tenemos de mirarte a ti fijamente, y que podamos, Señor, seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén.